Bienvenidos al curso de actualización para auditores Edge. Este curso va a estar compuesto de dos videos y en este caso estamos viendo el video 1. A continuación puede ver el programa de este curso. En primer lugar será una sección de bienvenida e introducción. Posteriormente se hablará de perspectivas generales de sostenibilidad y el programa Edge. Después de esto hablaremos del software Edge y cambios recientes que se han dado en este, así como recursos disponibles en línea para facilitar los procesos de auditoría y de consultoría. Por último, se darán las instrucciones del ejercicio práctico del software Edge que usted deberá completar y enviarme antes de tener acceso al video número 2. Como se puede observar en esta diapositiva, estos son los resultados alcanzados por el programa Edge CR a lo largo de sus 3 años de implementación, con el Green Building Council como certificador oficial para el territorio costarricense. En el aspecto educativo se han alcanzado 26 auditores y 31 expertos. En cuanto a proyectos con certificación preliminar o de postconstrucción, se ha certificado un área mayor a 73.000 metros cuadrados. Aparejados a estos proyectos, hay ahorros energéticos proyectados para el software Edge de más de 2.500 MWh por año. En cuanto al agua, hay un ahorro proyectado de más de 81.500 metros cúbicos por año. En cuanto a energía incorporada en los materiales, hay un ahorro de casi 63.000 gigajulios. Por último, hay un ahorro en emisiones de dióxido de carbono de 174 toneladas. Como se puede ver en el gráfico de pastel de la derecha, a este momento hay un proyecto registrado, 10 proyectos con certificación preliminar o de diseño y 15 con certificación final o de postconstrucción, siendo esta la última fase en el proceso de certificación Edge a este momento. Un aspecto adicional del trabajo del Green Building Council acerca del cual deseo puntualizar es el Congreso Internacional de Ciudades Sostenibles, el CICS, el cual en el 2019 va a alcanzar su 6ª edición. Este se va a celebrar entre el 16 y 18 de mayo del 2019 en el Centro de Congresos y Convenciones Windham Herradura en Costa Rica. Lo invitamos cordialmente a este evento que además será honrado por la presencia de la Red Internacional de Consejos de Construcción Sostenible de las Américas, el ARN, así como el evento Smart Cities Exchange. Ahora vamos a hablar y dar una visión general del programa Edge y por qué se origina. Uno de los aspectos fundamentales por los que se creó el sistema de certificación Edge es el cambio climático inducido por las actividades humanas. Como se sabe, este es uno de los mayores desafíos que afronta la humanidad en este momento. Se calcula que hacia el año 2030, 100 millones de personas adicionales podrían vivir en la pobreza a causa del cambio climático. Inclusive se habla en un futuro la existencia de posibles refugiados a causa de este fenómeno. En este momento, ese cambio climático está influido por las acciones que tomamos, entre ellas las del consumo energético. Como se puede ver en el mapa, en el que se muestran las emisiones de carbono por razón del Producto Interno Bruto, hay países con un acelerado consumo de los recursos energéticos y en el que estas fuentes energéticas se basan en combustibles fósiles. Teniendo en el mundo una proyección de un crecimiento energético de un 37% en la próxima década y esperándose que un 96% de ese crecimiento se dé en países de vías de desarrollo como el nuestro, es necesario recapacitar cómo estamos impactando en este aspecto. En cuanto al aspecto energético, es también de destacar que hay aspectos a mejorar en la relación de Costa Rica con su producción y consumo energético. Mundialmente se destaca a Costa Rica como un país con una producción eléctrica a partir de fuentes limpias. Sin embargo, como se observa en el gráfico de la parte inferior a la izquierda, esto trae consigo también cierto grado de impacto ambiental.
En el gráfico de la parte superior a la izquierda se muestra cómo el consumo energético del país se ha visto incrementado a lo largo de los años de manera muy acelerada. Gran parte de este crecimiento se debe al transporte movido por combustibles fósiles. Sin embargo, también el consumo energético, sobre todo electricidad, se ha visto en crecimiento a lo largo de los años. Como se puede ver en la parte inferior, en el centro, la biocapacidad del país ha sido ya superada hace décadas por la huella ecológica que Costa Rica ejerce. Todo esto nos hace pensar en la necesidad de ser más eficientes en nuestro consumo energético y así ayudar al planeta. Un segundo aspecto a destacar es el agua, que también es un recurso escaso. Los gráficos del lado derecho muestran el estrés hídrico a lo largo del mundo en dos momentos históricos diferentes. ¿A qué nos referimos con el estrés hídrico? El estrés hídrico es cuando el agua es retirada de sus fuentes naturales, a tal punto que se aproxima o excede su capacidad de regeneración. Los mapas también ilustran cómo algunas regiones del mundo ya están experimentando estrés hídrico y se dirigen hacia la escasez de agua. El cambio climático va a influenciar estas condiciones de estrés hídrico. Así, algunas regiones verán un incremento en las condiciones de estrés hídrico a raíz de patrones de lluvia cambiantes. Aunque las precipitaciones se espera que fluctúen ligeramente, el patrón de lluvia general está cambiando de periodos largos con lluvias más ligeras a condiciones de tormentas más fuertes e intensas. En las regiones en que la infraestructura está diseñada para lluvias más ligeras y un desagüe más lento y continuo, estas infraestructuras no podrán lidiar con estas tormentas más intensas y tenderán a desbordarse más frecuentemente, reaprovisionándose menos y así resultando en condiciones de estrés hídrico. Aunque el mapa no lo muestre, en América Central hay muchas zonas que ya afrontan condiciones de escasez de agua de acuerdo a reportes locales. En Costa Rica, en relación con el consumo de agua, es también importante señalar que hay aspectos a mejorar en nuestros patrones de consumo. Como se observa del gráfico y datos climáticos, hacia el año 2050, únicamente la zona Caribe Norte recibirá precipitación fuera de condiciones de estrés. En otras zonas del país, especialmente en el Valle Central y el Pacífico Norte, las precipitaciones se verán sustancialmente reducidas en relación con la situación actual. Por otra parte, según datos del SENARA, la demanda ha ido creciendo con los años, especialmente en cuanto a la perforación de pozos y explotación de acuíferos, resultando ya crítica en ciertas zonas del país. Por eso se hace imperativo que en nuestros proyectos hagamos un consumo racional del agua. Ahora bien, también los patrones de crecimiento a nivel mundial en este momento enfatizan una mayor demanda de recursos y esto por una simple ecuación: más gente implica más edificios. Se espera que el entorno construido se duplique hacia el año 2050. En tanto los estándares de vida se incrementen en los países en vías de desarrollo, se incrementarán también las expectativas en relación a la calidad y extensión en que se requieren edificios para atender las demandas de vivienda y negocios. De ello, se espera que en China se dé un incremento equivalente a todos los edificios de Latinoamérica en los próximos 10 años, con 250 millones de personas mudándose a ciudades nuevas y existentes. Ante este marcado crecimiento del consumo mundial de materiales, también nuestros edificios tienen que hacer un adecuado manejo de sus recursos en la manera en que estos se diseñan y construyen. En estos gráficos se puede ver el impacto del sector de la construcción en diferentes rubros. Así, un 35% del consumo mundial de energía está relacionado con los edificios, siendo el factor de mayor consumo. Los edificios en sí no consumen energía, sino que esta energía es consumida cuando hacemos uso de ellos, por ejemplo en viviendas, negocios, entre otros. En una línea similar, el 5% del agua mundial es consumida por parte de los edificios y un 15% de las emisiones globales de dióxido de carbono se da como resultado de la construcción y operación de edificios.
El diseño, construcción y operación de edificios ofrece una significativa oportunidad para generar reducciones en el consumo de agua y energía, así como reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero. Más edificios eficientes en el mercado implican que estas reducciones se den desde el momento en que estos son construidos hasta el fin de su vida útil. Hemos hablado de las presiones en los campos de energía, agua y emisiones a nivel mundial y en Costa Rica, así como los beneficios de mejorar nuestros edificios. Sin embargo, los beneficios no son solo ambientales. Un despliegue de tecnologías eficientes en energía, ya disponibles en el mercado, podría resultar en ahorros energéticos equivalentes al consumo combinado de Rusia y la India. Esto se traduce en una reducción de 70 a 150 mil millones de dólares en la necesidad de construir nuevas plantas energéticas. El valor comercial de lo verde se puede obtener tomando las decisiones de inversión correcta. Tenemos la oportunidad de asegurar reducciones en los gases de efecto invernadero a un bajo costo. Sin embargo, a pesar que están bastante demostrados los beneficios de la construcción sostenible, y no solo a un nivel ambiental, sino también económico y social, ¿por qué no se está dando este cambio con la celeridad requerida? ¿Cuáles son los culpables? La respuesta es compleja con cuatro protagonistas principales. Los constructores dicen, podríamos construir viviendas eficientes, pero los desarrolladores no lo solicitan. Los desarrolladores responden diciendo, podríamos solicitar viviendas eficientes, pero los inversores no las financiarían. Por su parte, los inversores declaran que podríamos financiar viviendas eficientes, pero no hay demanda de ellas en el mercado. Y por último, las familias dicen, nos gustaría tener facturas de servicio más bajas, pero no hay disponibilidad de suficientes viviendas eficientes en el mercado. Ante la carencia de soluciones que atiendan estas problemáticas, este círculo de negación hacia el diseño y la edificación eficiente se sigue perpetuando. Adicionalmente, los edificios sostenibles o la percepción que se tiene de ellos en el mercado tiene una serie de problemas. El primero de ellos, como se vio en el proyecto de hace unas diapositivas en Sao Paulo, Brasil, es el greenwashing o verdeo, en el que proyectos que se declaran como sostenibles no lo son en realidad y no hay una validación de esta condición o de esta declaración de estos edificios. Por ello, la confianza en la mayor parte de las declaraciones de edificios sostenibles es baja. Además, es difícil establecer en fase de diseño y priorizar las diferentes medidas, así optimizando las soluciones. Adicionalmente, los sistemas avanzados son muy complejos de implementar y el análisis costo-beneficio también es difícil de establecer. Por ello, las soluciones que brinde la industria a estos desafíos deben incluir un sistema de certificación confiable y validado, un sistema de estimación y priorización en la fase de diseño, y una herramienta simple para comparar costos, ahorros y ganancias. Entonces, ¿qué se necesita para que los edificios sostenibles sean ampliamente aceptados en el mercado y así ayudar a enfrentar el cambio climático? Se necesita un estándar voluntario basado en mediciones y escalable, que ayude a alinear los intereses de los actores del mercado, que pruebe el caso para la construcción sostenible y premie el diseño innovador. Reconociendo que este enfoque faltaba, al menos para los países en vías de desarrollo, el IFC creó EDGE. El sistema de certificación o programa EDGE ofrece a los desarrolladores una solución integrada. En primer lugar, un mecanismo de evaluación simple y fácil de usar, basado en una herramienta o aplicación disponible en línea, fácil de usar y gratuita. Por otro lado, también es un estándar o cometido global de reducción del 20% en el consumo de energía y agua y en la energía incorporada en los materiales respecto de las prácticas de construcción locales utilizadas como línea base.
Y en tercer lugar, es un sistema de validación que resulta en auditorías y certificaciones para las fases de diseño y construcción. Edge encapsula objetivos claros y alcanzables. Para alcanzar una certificación Edge, un proyecto debe demostrar, como ya se indicó, un 20% de reducción en el consumo de energía, de agua y energía incorporada a los materiales, en comparación a las prácticas típicas locales utilizadas como una línea base. Edge define un estándar global al tiempo que contextualiza la línea base para los ocupantes y su ubicación. Para Edge existen dos escenarios: pasar o no pasar. Eso quiere decir que no existen niveles de certificación como en otros sistemas. Y en la parte inferior se puede ver los resultados alcanzados hasta el momento de proyecciones que se han dado a partir de proyectos certificados en cuanto a sus ahorros. Ahora bien, en esta diapositiva y en las subsiguientes voy a mostrar muy brevemente cuáles proyectos se han precertificado o han obtenido la certificación de postconstrucción en el país. Como se puede ver, para cada uno de ellos se indica el nombre del proyecto y el año en que se obtuvieron la certificación correspondiente, su ubicación, algunos aspectos importantes de su tipología, por ejemplo, el número de unidades en los proyectos habitacionales. Asimismo, se muestra los ahorros finales alcanzados o estimados en los diferentes recursos: energía, agua y materiales. Por último, se hace una selección de algunas de las medidas más importantes que se aplicaron en estos proyectos y que llegaron a los porcentajes de ahorro indicados al centro. Así se puede ver que tenemos el condominio Linda Vista El Mirador, un proyecto de interés social desarrollado por FUPROVI. El edificio de Ipoa, un edificio de oficinas desarrollado por el ICE. También tenemos el Centro Nacional de Congresos y Convenciones, un proyecto a nivel país de 15.600 metros cuadrados. También tenemos al condominio 984 de Pinza, con 3 tipologías de apartamentos. Además, tenemos al proyecto de los Tribunales de Justicia de Jicaral, que tiene 1.159 metros cuadrados y fue el primer proyecto con una certificación de cualquier nivel que se encuentra fuera de la gran área metropolitana. Y más recientemente tenemos el proyecto de oficinas administrativas de Green Park, ubicado en el Coryol de Alajuela y con 248 metros cuadrados. En cuanto a los proyectos con una certificación en fase de postconstrucción, encontramos el proyecto Hotel City Express, ubicado en Heredia. Además tenemos las sedes de los Ceballos de la Ribera y Escobal de Belén, ambos proyectos de la Caja Costarricense de Seguro Social, el primero con 700 metros cuadrados y el segundo con 456 metros cuadrados. Y por último, tenemos las 12 tipologías residenciales de oficina y de comercio del proyecto Santa Verde en su primera etapa, proyecto desarrollado por la empresa Cuesta Moras. Así, y en contraste al círculo vicioso indicado hacia unas diapositivas, Edge está diseñado para catalizar el mercado, un mercado en el que los desarrolladores usen Edge para diferenciarse, los bancos apunten al mercado con nuevos productos financieros, los propietarios perciban los beneficios operativos, los gobiernos ofrezcan incentivos y permitan el alineamiento entre las normas nacionales e internacionales de eficiencia energética, y además cabe destacar que los proyectos que cumplan con el estándar Edge recibirán un certificado confirmando el funcionamiento predicho del proyecto, que puede ser utilizado para marca corporativa, marketing y acceso a mejor financiamiento, inclusive por parte de los usuarios finales,
puesto que se emite un certificado para cada tipología residencial y un certificado para cada apartamento o unidad residencial. Y ahora veremos qué es sujeto de evaluación en el sistema de certificación EDGE. EDGE define que un edificio es un espacio que está acondicionado con calefacción o enfriamiento o una estructura naturalmente ventilada con por lo menos un ocupante a tiempo completo o su equivalente y un mínimo de construcción de 200 metros cuadrados, excepto para viviendas unifamiliares que tienen un mínimo de 50 metros cuadrados. Cabe destacar que en el caso de Costa Rica, que la vivienda social es de un área aún menor, esta también es sujeto de análisis. Hay múltiples tipos de edificios que pueden ser certificados en EDGE, con una amplia subcategorización. Así, la tipología residencial incluye casas unifamiliares, multifamiliares, condominios, edificios de apartamentos y otros espacios utilizados primordialmente como residencias. La tipología de comercio incluye centros comerciales, supermercados, tiendas individuales y ahora también las subcategorías de industria liviana y bodegas. La tipología de hospitalidad, anteriormente llamada hoteles, incluye hoteles, posadas, bed and breakfast y complejos turísticos, entre otros. La tipología de oficinas incluye oficinas de cualquier tamaño. La tipología de hospitales incluye hospitales públicos y privados, clínicas, policlínicos, consultorios, entre otros. Y un cambio que usted habrá notado es que ahora se incorporó también la tipología educativa, que incluye escuelas, universidades, jardines infantiles o preescolares e instalaciones deportivas asociadas. EDGE puede ser utilizado para edificios de uso mixto, que pueden incluir dos o más de esos tipos de edificio, como es el caso de un proyecto con un edificio de comercio en la planta baja y múltiples pisos de oficinas en los niveles superiores. EDGE se puede aplicar ahora a nuevas construcciones, edificios de núcleo envolvente y remodelaciones. EDGE también se puede aplicar a edificios existentes. La evaluación de edificios existentes dentro de la aplicación de EDGE certifica las características de un edificio, no su rendimiento. De esta manera, EDGE funciona como un instrumento de valoración que define si un proyecto ha cumplido el estándar de un 20% de ahorro o no. Y ahora, para cerrar, destaco los aspectos que EDGE considera fundamentales para considerar a EDGE como un sistema de certificación adecuado para la transformación hacia la construcción sostenible en países en vías de desarrollo. En primer lugar, EDGE tiene una calculadora financiera, en la que en tiempo real nos brinda datos del costo de las medidas incrementales, el ahorro y el retorno a invertir en un edificio más eficiente. De manera relacionada, EDGE tiene un enfoque cuantitativo, puesto que parte de un caso base y proyecta el desempeño, brindando información cuantificable y verificable. Además, EDGE tiene una ventanilla única, puesto que las simulaciones de eficiencia son realizadas directamente en la plataforma digital y el proceso de certificación completo se puede realizar en línea. Además, EDGE simplifica los requerimientos para la comprobación de las diferentes medidas, puesto que la información solicitada para la certificación es solo la necesaria y suficiente para calcular el desempeño, como por ejemplo especificaciones, facturas, fotografías y planos. Además, EDGE es específico en localización, puesto que tiene información climática, de mercado, de prácticas de construcción locales, que permite dar mejores estimaciones para la realidad local. Así, EDGE promete edificios eficientes para todos, pues es rápido, a un precio competitivo y con credibilidad internacional. EDGE agiliza y democratiza el proceso de certificación y de transferencia de fondos verdes. En caso de tener consultas relacionadas a la parte anteriormente expuesta o cualquier otra parte de la presentación, usted puede remitírmelas al correo indicado en la parte de abajo, edge01@gbccr.org, y yo las atenderé con gusto oportunamente.
continuación, explicaré cambios importantes y recientes que se han dado en el software Edge. Para comenzar, destaco que dentro de las guías de usuario y ahora también en la página del software, las medidas indicadas con un asterisco deben ser ingresadas en base a diseño, independientemente de si se busca alcanzar los valores sugeridos como ideales por Edge o no. Esto porque estas medidas son fundamentales para el cálculo de la línea base y la línea mejorada de los proyectos. El primero de esos cambios que quiero destacar es que Edge está disponible ahora también para certificar edificios existentes desde mediados del 2017, tanto para aquellos edificios que se quieran certificar sin cambios como aquellos que se sometan a remodelaciones o ampliaciones. Esto se debe a que hay una demanda alta para certificar portafolios de edificios existentes, con un enorme mercado que, siendo impactado, ayudaría a la transformación de la industria de la construcción y así reduciría el impacto de este en fenómenos como el cambio climático. Ahora bien, en la siguiente tabla se muestra qué permanece igual y qué cambia respecto a diferentes aspectos en cuanto a Edge al aplicarse la certificación para edificios existentes. Por ejemplo, en cuanto al estándar, se aplica el mismo que hasta ahora de un 20% de ahorro en el consumo de energía, agua y energía incorporada a los materiales en comparación con una línea base local. Lo que cambia es que la reutilización de materiales existentes en estos edificios estará exenta de cálculos de energía incorporada. En cuanto al software, se utiliza el mismo software que es usado para proyectos de nueva construcción y solo se dan algunos cambios menores al software para incorporar edificios existentes como una opción. El proceso de certificación se mantiene tal y como previamente, después de la fase de diseño. Sin embargo, no se aplica una revisión o auditoría de diseño para edificios existentes, exceptuando aspectos discutidos en las siguientes diapositivas. Por último, en cuanto a la formación de auditores Edge, se sigue el mismo proceso de formación existente, solo que el IFC proporcionará y proporciona documentación como suplementos a guías de usuario que explican las diferencias respecto a la situación anterior. Entonces, es importante aclarar qué es en Edge un edificio existente y un edificio de nueva construcción. Un edificio existente es el que tiene 5 o más años de haberse construido, mientras que un edificio de nueva construcción es el que tiene menos de 5 años de haberse construido. La línea base para edificios existentes sigue siendo la línea base para edificios de nueva construcción, mientras que las medidas para edificios existentes siguen siendo las medidas para nueva construcción, con algunas excepciones en materiales. De este modo, en el software ahora se puede seleccionar en la parte de detalles del proyecto si un edificio es de nueva construcción o existente. Uno de los cambios que se han incorporado en el software es la opción de seleccionar si un proyecto se encuentra en fase de preliminar o postconstrucción en la parte de detalles del proyecto. Cabe destacar que si un proyecto se selecciona en la opción preliminar, se está buscando la auditoría de diseño, y si se selecciona en la parte de postconstrucción, se está buscando la auditoría de postconstrucción. Es de señalar que no hay certificado de diseño para edificios existentes y que las remodelaciones pueden hacer el edificio existente elegible para obtener una revisión de diseño. Varios de los cambios más importantes que se han dado en el software Edge se relacionan con la parte de materiales. El primero de ellos es que ahora existe la opción de seleccionar un segundo material en la mayor parte de las medidas. Así, se pueden añadir materiales adicionales como especificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si en mi proyecto yo tengo dos tipos de muros exteriores predominantes, yo puedo seleccionar ambas opciones y indicar el porcentaje al que corresponden del área total. Ahora bien, también el segundo cambio es que se puede incorporar materiales existentes mayores a 5 años,
que serían marcados como reutilizados en proyectos de remodelación. Estos materiales reutilizados, como losas existentes o muros existentes, no tendrán impacto sobre la energía incorporada. A continuación, es importante definir qué criterios aplican para definir en la pestaña correspondiente si mi proyecto es de nueva construcción o un edificio existente. Queda claro que nueva construcción aplica para edificios recientemente diseñados o que tienen hasta 5 años de haberse construido. Por su parte, los edificios existentes son aquellos que tienen 5 años o más de haberse construido. Dentro de estos hay varias opciones para seleccionar si este proyecto es de nueva construcción o existente. El criterio fundamental es que si hay una remodelación significativa o ligera o una extensión, yo puedo seleccionar un edificio de nueva construcción si se conserva menos de un 75% de la estructura, como pisos, vigas o columnas. En caso que se conserve un 75% o más de la estructura, como pisos, vigas o columnas, entonces se califica como un edificio existente. En el caso de extensiones, pueden aplicar como nueva construcción por sí solas o como parte de un edificio existente si representan hasta un 10% del área total. Por otro lado, los edificios que se presentan para certificación sin cambios, esos definitivamente aplican como edificios existentes. El segundo cambio profundo que se ha dado en el Software Edge recientemente es el de incorporar proyectos y subproyectos, en el que un proyecto es todo un conjunto de edificios, como en este caso, como se muestra en la imagen, y los subproyectos es cada una de las tipologías de apartamentos o espacios que lo componen y que se evalúan independientemente en el Software Edge. Este cambio es ejemplificado por las imágenes de la izquierda. Como se puede ver, en uno de los casos tenemos un complejo general que es apartamento Lindavista, que es el proyecto, y este se compone de 3 subproyectos que son tipologías de unidad de apartamentos o de residencias independientes. Cada una de estas es evaluada independientemente. En el segundo caso tenemos un proyecto de uso mixto Torre Ciudad y este se compone de 2 subproyectos, el cual uno de ellos es de comercio y el otro es de oficinas, que se evalúan independientemente en el Software Edge, pero que están asociados al proyecto particular. Esta nueva estructura en la aplicación Edge permite a los usuarios vincular archivos de proyectos relacionados y así evitar procesos repetitivos. Ahora, cada archivo Edge es un subproyecto asociado a un proyecto. Los objetivos de este cambio han sido mejorar el manejo de archivos dentro del mismo proyecto, mejorar la estimación de los costos de certificación, optimizar el registro de archivos o sea subproyectos relacionados a un proyecto, optimizar el ingreso de información y archivos a cada subproyecto, mejorar el cálculo del área total del proyecto y mejorar el reporte de ahorros totales alcanzados. Aquí se pueden ver algunos de los campos que se han incorporado en la sección de detalles del proyecto. Así, en Number of Distinct Buildings, el consultor debe indicar el número de edificios que componen un proyecto, aun si estos comparten un podio en planta baja. El propósito de este dato es solo indicativo, pues este valor no se multiplica por el área del proyecto. Edge simplemente lo utiliza para saber cuántos edificios componen un proyecto total. En las diferentes medidas Number of Subprojects Associated, Total Project Floor Area y Project Number son valores que se generan y actualizan automáticamente conforme uno va creando diferentes subproyectos asociados a un mismo proyecto. Este valor se va alimentando y aumentando de manera correspondiente. En esta diapositiva se pueden ver cambios incorporados en la sección de subproyectos. De esta manera, el Subproject Multiplier for the Project es uno de los datos más importantes que usted como consultor debe llenar.
Aquí se debe ingresar el dato de cuántas veces se repite en el proyecto la unidad modelada. Por ejemplo, si un proyecto contiene 40 unidades de la tipología A, se debe ingresar el valor 40. En el archivo de la tipología B, si tiene 35 unidades, se debe ingresar el dato 35. Por su parte, en Register se permite registrar el proyecto y sus subproyectos. Y en Associated Subprojects despliega los subproyectos que componen el proyecto general. Acá se puede ver cómo se aprecia en la sección de Dashboard los diferentes subproyectos que componen un proyecto. Es posible ajustar el panel o dashboard para ver cierta cantidad de subproyectos por página y también se puede filtrarlos según la fase en que se encuentran, ya sea en auditoría, en revisión, precertificado, certificado o en fase de postconstrucción. Es posible combinar dos subproyectos dentro de un mismo proyecto desde el panel o utilizando la herramienta autocompletado de la pestaña Project Details. Un subproyecto puede moverse de un proyecto a otro. A continuación se puede ver cómo se visualiza en el panel o dashboard del consultor un proyecto. Como se puede ver, la información importante es el número de edificios que lo componen, el número de subproyectos que lo componen y el área total que alcanzan estos subproyectos. Ahora bien, de esta manera se muestra la visualización de un subproyecto, en la que este subproyecto es el archivo que es evaluado en el proceso Edge. Entonces se muestra el estatus que está en el proceso de registro, de auditoría y de certificación. Como se puede ver, los datos importantes incluyen el nombre del auditor y el nombre del certificador de este proyecto. En esta diapositiva se visualiza cómo puede ver un certificador, una serie de subproyectos y el proyecto que los relacionan. Como se puede ver, el certificador puede seleccionar varios subproyectos y nombrar un auditor y revisor para estos en conjunto, lo cual es de gran ayuda en el proceso de certificación Edge. Ahora bien, en esta parte se puede ver algo que es de gran utilidad para los consultores, y es que los documentos que los consultores realicen pueden subirse a nivel de proyecto o subproyecto. En el caso de que se eleven los documentos a nivel de proyecto, estos estarán disponibles en cada uno de los subproyectos que tiene ese proyecto. Si se suben los documentos a nivel de subproyecto, estos estarán disponibles solo para ese subproyecto. Esto permite una gran flexibilidad, puesto que en un proyecto determinado habrán algunas láminas o datos que se deban compartir entre cada uno de los subproyectos y habrán otras que estarán disponibles o serán específicas solo para uno de los subproyectos. Este es uno de los grandes avances que presenta esta nueva herramienta u opción en el software Edge. Ahora bien, vamos a discutir un poco acerca de los recursos que están disponibles para facilitar los procesos de consultoría, de auditoría y de revisión en Edge. Como se ha mostrado anteriormente, en software Edge hay ayuda contextual que está dentro del mismo software. Por ejemplo, dé clic en cada medida del software y podrá ver una breve descripción sobre la línea base y los supuestos de la línea mejorada. Si usted da clic en más información, es conducido a la página en la que se encuentra la guía de usuario. En la guía de usuario está contenida más información sobre los requerimientos de cada medida específica. Por el momento, las guías de usuario están disponibles solamente en el idioma inglés. Sin embargo, de parte del IFC se nos ha indicado que próximamente será la traducción al español como una prioridad.
Ahora bien, es importante señalar que el IFC en este momento tiene el proyecto de presentar a la brevedad una nueva guía de usuario unificada. Esta guía contendrá la lista completa de medidas disponibles en Edge, ordenadas de manera diferente para incluir a todos los tipos de edificio, como se pueden ver en las dos tablas. Bajo la pestaña o el área Locate Measure Description se podrá encontrar la medida unificada correspondiente a la medida original para cada tipo de edificio. Por su parte, el apéndice con detalles de los materiales que a este momento se encontraba al final de cada una de las 6 guías de usuario se moverá a un documento separado, el Edge Materials Reference Guide. Existen calculadoras incluidas dentro de cada una de las medidas. Usted puede dar clic en la medida seleccionada y encontrará las calculadoras necesarias en las que puede insertar la información del proyecto directamente en el software. Los documentos que se solicita enviar son enumerados en la guía de usuario, pero también se enumeran dentro de cada medida, de manera que usted inmediatamente podrá ver cuáles son los documentos de apoyo requeridos para cada una de estas medidas. Adicionalmente al software, hay otros recursos disponibles en el sitio web www.edgebuildings.com. A continuación vamos a ver las instrucciones del ejercicio práctico del software Edge. Entonces diríjase a la carpeta compartida que yo le envié en OneDrive como parte de este curso. En esa carpeta compartida están cada una de las subcarpetas donde está la información importante que se brinda siempre cuando se realiza un curso, como por ejemplo la metodología, las guías de usuario, entre otras. Ahora bien, dentro de esa carpeta compartida diríjase a la subcarpeta Estudio de caso 3, edificio de apartamentos, y ahí abra el archivo Instrucciones de ejercicio práctico apartamentos 3. Ese es el documento del que se puede ver una captura de pantalla aquí al lado derecho. Ahora bien, en ese documento se describen un proyecto general y 3 subproyectos. Cada uno de esos 3 subproyectos corresponde a una tipología de apartamentos que se van a evaluar en el software Edge. Entonces cree cada uno de esos subproyectos en el software Edge basado en la descripción dada en el documento. Realicen los cálculos indicados en este documento y determine si el área total del proyecto corresponde a la suma de las áreas para los 3 subproyectos. Esto quiere decir que en el software Edge tiene que darle exactamente el área igual a la suma de cada uno de los apartamentos de cada tipología. Envíe los 3 PDF de autoevaluación y el cálculo de área por tipología y total a edge01@gbccr.org para poder así recibir el enlace con el que usted podrá realizar la segunda parte de este curso. Con esto terminamos el primer video de este curso. Recuerde enviarme el archivo de autoevaluación de cada una de las 3 subtipologías del caso de estudio para yo poder enviarle el vínculo del segundo video y así usted completar el curso.